Largamos entonces. Hoy empezamos con el capítulo capítulo número 5 del Manual de Psiquiatría. ¿Sí? Ese capítulo empieza definiendo semiología, que no vamos a hablar de semiología porque ya hablamos bastante en la primera clase, y nos vamos a abocar directamente al estudio de la función cerebral, en este caso es la conciencia, a definir de qué se trata esa función y el estudio de su patología. ¿Sí? Recuerdan que la materia que estamos cursando es psicopatología, por lo tanto vamos a ver el estudio de las patologías de la psiquis. Las patologías de la psiquis engloban, como dijimos alguna vez, todas las patologías que tienen que ver con lo psicológico, psiquiátrico y lo neurológico. En este capítulo, lo que vamos a ver es cada una de las funciones cerebrales, como son la conciencia, el pensamiento, la memoria, el sueño, el hambre y el apetito, el pensamiento creo que lo dije, la atención, y todas las funciones. ¿Hay algún micrófono ahí que quedó abierto con un ruido? Si se puede apagar. Ahí está. Gracias. Decía, todas las funciones de las cuales se encarga nuestra corteza cerebral. Y la primera, o la primera cosa que tenemos que decir es que la mayoría de las funciones están relacionadas entre sí. Nosotros las vamos a separar para hacer entendible su estudio, para saber qué es cada una. Pero lo primero que tenemos que decir, y nos tiene que quedar claro a todos, es que cada una de estas funciones no puede estar intacta o alterada sin que se altere alguna otra función. ¿Sí? Ejemplo, no puedo tener alterada la conciencia, ¿sí?, y no tener ningún trastorno en el lenguaje, en la memoria, en la atención, en la sensopercepción, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todas estas funciones, si se acuerdan, el año pasado cuando vimos sinapsis, vimos que una sinapsis era un circuito neuronal que se establecía entre dos o más neuronas que transmitían o no una información y que eso ocurría simultáneamente millones de veces. Bueno, así es como trabaja la corteza cerebral, integrando todas las funciones que vamos a ver durante todo este tiempo, integrándolas entre sí. Y les vuelvo a repetir para que quede claro el concepto, que nosotros las separemos para su estudio no quiere decir que funcionen independientemente, ¿sí? Y que únicamente podamos tener un daño o una lesión en la conciencia, únicamente podamos tener un daño o una lesión en el lenguaje, únicamente podamos tener un daño o una lesión en la memoria, etcétera, etcétera. No sé si tuvieron la oportunidad de ir a visitar alguna escuela especial. Los chicos que ven, sea cual fuere su patología primaria, tienen lo que antes se llamaban hándicaps o agregados, ¿sí?, de otras patologías. Por ejemplo, en una escuela de ciegos y disminuidos visuales, que es en la que yo trabajé prácticamente toda la vida, era difícil encontrar a alguien que tuviera una patología pura del órgano de la visión. Encontrábamos chicos con disminución de la agudeza visual o chicos con ceguera total con algún otro componente, en la atención, en la memoria, en el lenguaje, en el aprendizaje, en el pensamiento, etc. Y lo mismo con las patologías que se les ocurran. Por eso lo vamos a ir repitiendo varias veces, pero recuerden este concepto. Separamos para hacer entendible el estudio, pero todas estas cosas se dan todas interrelacionadas en la corteza cerebral, todas al mismo tiempo. Por lo cual, un daño, una alteración en una, supone un daño secundario en alguna otra función o en todas las funciones. Dicho esto, empezamos a ver la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Bueno, la conciencia, vamos a ir a la definición, así la tenemos primera. Perdón. La conciencia es el conocimiento simultáneo en unidad de tiempo de sí mismo, de la persona que estamos analizando, y del mundo que lo rodea, o sea el objeto.
y por lo tanto es el reflejo de la realidad. Esta es la definición que nos da el Manual de Psiquiatría, es una definición que tiene que ver con lo psicológico-psiquiátrico, aunque se superpone con la definición clínica. La definición clínica no cambia mucho, ¿sí? Nosotros cuando dentro de la clínica pensamos en conciencia, pensamos en el conocimiento que tiene un sujeto en un momento determinado, ¿sí? La percepción que tiene un sujeto de sí mismo y del mundo que lo rodea, ¿sí? Por ejemplo, nos entra un paciente inconsciente o que nosotros creemos inconscientes o que quien lo trae cree inconsciente, son todas situaciones diferentes, ¿sí? Un paciente inconsciente, alguien que tuvo un gran traumatismo de cráneo e ingresa a la guardia en ese estado. Un paciente que nosotros creemos inconsciente puede ser, por ejemplo, un paciente con una crisis de estrés o un ataque de pánico que no está inconsciente, tiene algunas diferencias con esto, ¿sí? Y un paciente que quien lo trae cree inconsciente puede ser un simulador, por ejemplo, ¿sí? que hizo un acting de pérdida de la conciencia para, vaya a saber qué cosa, distintas situaciones, ¿sí? Ahí, cuando doy esta clase en lo presencial, que tenemos más tiempo para el ida y vuelta, cuento una anécdota que ahora la voy a contar más o menos rápido. Cuando estaba yo en el Hospital de Arcade, había una señora que se llamaba Susana, que era una recurrente paciente que era traída por los bomberos inconsciente. Y ya la conocíamos todo como Susana la Binguera, porque Susana cada vez que perdía en el bingo se hacía la desmayada para que sus familiares no la reten y eso, entonces se hacía traer por los bomberos, se desmayaba en el bingo, hacía todo un... Profe, Sí. creo que la conozco. Sí, ¡No! No me diga. Ese es el problema de contar. Bueno. Sí. Era remisera, tenía una remisería enfrente de mi casa y falleció. Pero sí se sabía que tenía esos problemas, ya todo el mundo lo sabía. Pobre Susana. Sí. La tomábamos muy a la risa después que sabíamos quién era. Una señora muy amena, después que se despertaba y eso, muy divertida, pero bueno, tenía sus problemas psiquiátricos, se le notaba, pobre. Sí, nos caía cada tanto. Bueno, eso es la conciencia, ¿sí? La percepción que tiene el sujeto, ¿sí? Del mundo que lo rodea en un momento determinado. Es saber quién es. Yo soy Gustavo Coira, pero no solamente eso, que soy Gustavo Coira, tengo 49 años, que además de eso, saber que en este momento soy docente de psicopatología, que estoy dando una clase de psicopatología, que ustedes están esperando de mí una clase de psicopatología y que la estoy dando por el tema de la pandemia en el ámbito de mi casa y no todo ese conjunto de cosas, ¿sí? Hacen a la conciencia. Repetimos, es el conocimiento de mí mismo, de mi persona, y del mundo que me rodea en un momento determinado de tiempo, ¿sí? Las tres cosas tienen que darse. Bueno, y como tal, vamos a ver las alteraciones de la conciencia. Al principio de la clase, de las primeras diapositivas, van a ver que hablan de la parte clínica, de cómo los clínicos evaluamos el estado de conciencia. Obviamente, a los efectos del examen y demás, y para no complicar, lo que preguntamos y lo que tomamos es la visión psicológica psiquiátrica, que es la que da el apunte, ¿sí? Pero me pareció interesante siempre ver los dos tipos de análisis de la conciencia, que en realidad son los mismos, el que hace un clínico y el que hace un psicólogo, pero las clasificaciones son los que varían en cuanto a los nombrecitos de los grados y demás, y sobre todo al instrumento que se utiliza para medir la conciencia. Bueno, los niveles de conciencia, ¿sí? en la práctica clínica se estudian con diferentes escalas. Tenemos que tener un instrumento que sea
preciso, objetivo, para aplicárselo a todos los pacientes para saber que si cumple con determinada cosa, tiene la conciencia normal. Y si no la cumple, la tiene alterada. Y si la tiene alterada, ¿en qué rango la tiene alterada? Para eso utilizamos distintas escalas. Una de las escalas es la escala de alerta y coma. ¿Por qué se llama alerta y coma? Porque empieza con la alerta, que es el estado normal de la conciencia, y termina con el nivel más bajo de estado de conciencia, o sea, con la pérdida total de la conciencia, que se llama coma. ¿Sí? En esta escala, que gradúa en 6 escalones, vamos a encontrar el alerta, ¿sí? Que es el máximo nivel de conciencia al que podemos acceder, que es el que podemos tener, calculo yo, cualquiera de nosotros en este momento. Sabemos quién somos, cómo nos llamamos, dónde estamos, cuál es nuestro rol en este momento y cuáles son los objetos que nos rodean y qué función tiene cada uno de ellos y cómo se relaciona cada uno de ellos con nosotros. Si empieza a disminuir la conciencia, vamos a entrar en confusión. La confusión es el primer escalón en el deterioro de la conciencia. ¿Sí? Es un deterioro muy, muy leve, donde lo primero que se pierden son las funciones intelectuales. Si no tenemos un ojo bien agudo, puede que nos pase desapercibido la persona que está confusa. ¿Sí? Incluso si no charlamos un rato, no la interrogamos un rato, no la revisamos, en el caso de los médicos, un paciente confuso quizás, si ustedes ven en la estación de tren, sentado en un asiento, un paciente confuso, es probable que no le llame la atención. Pueden estar sentados al lado de él durante 10, 15 minutos esperando el tren, ¿sí? Verlo, observarlo, incluso quizás hasta escucharlo hablar alguna palabra al tener algún intercambio mínimo y no darse cuenta que está con algún grado de alteración de la conciencia. ¿Sí? El paciente está desorientado, ¿sí? Pero es con alguna alteración reciente en la memoria, si no lo vamos a buscar, no lo vamos a encontrar, ¿sí? Y piensa y responde lentamente. Muy, muy subjetivo, pensar y responder lentamente. ¿Qué es pensar y responder lentamente? Bueno, hay personas muy, muy verborrágicas que hablan muy rápido, ¿sí? Y personas muy pausadas, muy pensantes, que hablan mucho más lento. Sin embargo, eso no es pensar o responder más lentamente. El que piensa o responde lentamente tiene una forma de expresarse particular. Tenemos que ir a buscarla, tenemos que conocerla e ir a buscarla. Entonces, hasta ahí el primer escalón en el deterioro. Si ahí se nos puede pasar, si no somos, si no estamos preparados para ir a buscar el deterioro de la conciencia. Un escalón más abajo ya aparece la somnolencia, y ya acá es bastante más fácil darse cuenta que hay un grado de deterioro o alteración en la conciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paciente permanece dormido. ¿Sí? Y se despierta el estímulo, responde a órdenes, ¿sí? y vuelve, cuando cesa el estímulo, se vuelve a dormir. Esa es la diferencia entre una alteración de la conciencia en grado de somnolencia y la somnolencia que podemos tener cualquiera de nosotros cuando nos dormitamos ya que usamos el ejemplo del tren, vuelvo al tren. Cuando nos dormitamos en un viaje largo de tren, si nos estimulan, nos dicen, hola, ¿cómo andás? Nos despertamos y no nos volvemos a dormir cuando... No se está escuchando, profe. No se escucha. No. No. No, profe. No. Hola. Ahora sí. Ahí está, profe. Hola. Bueno. Sí, ahí está. Alguien que me ayude y me diga hasta dónde se escuchó clarito. Sí, cuando estaba diciendo del nivel de somnolencia. Bueno, decía entonces,
son escalones, distintos escalones. Alerta, el estado normal de conciencia. Confusión, el primer grado en el deterioro. Somnolencia, un grado más profundo, ¿sí? Caracterizado porque el paciente permanece dormido, se despierta al estímulo y puede contestar órdenes simples correctamente, pero cesado el estímulo, vuelve a entrar en ese estado de somnolencia dormido. Es diferente, ¿sí?, al estado de somnolencia que podemos tener cualquiera de nosotros, ya que usamos el ejemplo del tren, vuelvo a repetir ese, cuando en un viaje largo de tren o micro nos dormitamos, ¿sí?, alguien nos encuentra, nos despierta, nos podemos despertar somnolientos, ¿sí?, con ese estado de confusión, de un mínimo grado de alteración en la conciencia, pero automáticamente nos despertamos y recobramos el nivel de conciencia. Sin embargo, en el grado de somnolencia, de alteración en la conciencia, cesado el estímulo, nos volvemos a dormir, ¿sí?, o volvemos a entrar en somnolencia. Esa es la diferencia entre esa fiaca, esa somnolencia que podemos tener todos, sin tener problemas de conciencia, y el grado de deterioro de la conciencia llamado somnolencia. Esos son los tres primeros, el normal y los dos primeros escalones. Pasado eso, entramos en los escalones profundos de deterioro, ¿sí? Y ahí viene el estupor, que hay un estupor superficial, un estupor profundo. No me quiero detener mucho para no hacerlo muy, muy largo, ¿sí? Cada uno de estos, ¿qué va haciendo? Va deteriorando o apagando distintas funciones cerebrales de las que vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? En el estupor superficial, ¿sí?, el paciente permanece dormido, inquieto, habla incoherencia, ya es una clara alteración del lenguaje, no es que se despertó y le preguntamos ¿cómo te llamás? Y nos pudo decir Gustavo Coira y se volvió a quedar dormido. Eso era la somnolencia, ¿sí? Acá, ¿sí?, cualquier cosa, o nos dice, o por ahí habla claro, pero incoherencia, ¿sí? ¿Cómo te llamás? No sé, para no poner un político, Luis Miguel, pongamos, ¿sí? Ese es el estupor superficial. Si pasamos ese estupor superficial y previo a la coma viene el estupor más profundo, que prácticamente es la coma, es el estado comatoso, ¿sí? Hay un mayor grado de depresión de la conciencia, ¿sí? El paciente ya prácticamente no responde o responde muy inadecuadamente a estímulos dolorosos, incluso estímulos fuertes. Un estímulo clásico que hacemos en la sala de guardia con el paciente que está inconsciente o que creemos que está inconsciente y que no nos responde a los estímulos verbales primariamente, ¿sí? Hacemos una compresión sobre el esternón, que es una compresión bastante dolorosa, y a eso en general los pacientes simuladores responden. Bueno, en el estupor profundo, ¿sí?, el paciente ni siquiera eso, ni siquiera a un gran pinchazo o a un estímulo doloroso grande, ni siquiera suele responder a eso. Y lo único que mantiene, ¿sí?, en forma correcta son sus funciones vegetativas, que, si se acuerdan, el año pasado vimos que estas funciones vegetativas, que eran las funciones vitales básicas, a ver, alguien que me haga poner así como feliz y me diga, ¿dónde estaban los centros que regulaban estas funciones vitales básicas? ¿En qué parte? En el trópico. Bien, bien, genial. Genial, gracias. Lo hice feliz, profe, ¿vio? Muy, muy bien. Y todas las funciones que vamos a ver este año, lo dije al principio, son funciones de la corteza cerebral. Tanto la conciencia, como el lenguaje, como el pensamiento, como la memoria, como la sensopercepción, la emotividad, todo eso se juega en la corteza cerebral. El tronco, recuerdan, estaba por debajo, como bien dijo la compañera, y las funciones vegetativas se regulan ahí. Por eso es que el paciente con estupor profundo, e incluso el paciente comatoso, pueden mantener intactas algunas de estas funciones cerebrales, ¿sí? Y bueno, y el paciente comatoso ya no tiene ningún tipo de contacto con el medio, todos conocemos, quizás no por ver un paciente en coma, pero todos sabemos lo que es el grado de coma, ¿sí? Y empieza a haber alguna alteración en las funciones vegetativas, ¿sí? Algún tipo de alteración, porque el coma profundo habla de una alteración muy, muy profunda de la corteza cerebral,
y la corteza cerebral está cerquita del tronco. Entonces, son pocas, muy, muy pocas, ¿sí?, las causas que generan alteraciones en la corteza cerebral en forma total y parcial y nada en el tronco. Esto ocurre, por ejemplo, que no haya muchas alteraciones en las funciones vegetativas, es un herido de arma de fuego en la corteza cerebral en las primeras horas. En las primeras horas, ese paciente, la respiración va a seguir igual, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión va a seguir igual. A medida que avance el tiempo, se van a ir alterando también. Bueno, y esta es una escala que utilizamos habitualmente para medir conciencia. Esta es la que más utilizamos para medir conciencia, que se llama escala de Glasgow. Se llama escala de Glasgow porque fue diseñada por unos médicos de Glasgow, que es una ciudad de Escocia donde se cruzan un montón de rutas importantes y donde tenían accidentes de tránsito a rolete. Entonces les caían muy seguidos pacientes con alteraciones de la conciencia por los accidentes de tránsito y no sabían cómo estadificar, ¿sí?, cuál tenía un grado grave de alteración en la corteza por daño cerebral y cuál un daño intermedio y cuál un daño leve o cuál ningún daño. Y diseñaron esta escala que cuantifica en puntajes del 1 al 5, del 1 al 6, del 1 al 4, 3 ejes fundamentales, que son la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Y ahí se van haciendo distintas preguntas, rapidísimo, ¿sí? Uno sabe. Bueno, decía, rapidísimo, uno llega al paciente, lo ve en la camilla y ya sabe si tiene respuesta ocular, si está con los ojos cerrados, le puede decir, hola, 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 ¿cómo te llamás? Y si abre los ojos, va a tener distinto tipo de pregunta. Lo mismo para la respuesta motora, simplemente con decirle, levantame un brazo, levantame el otro, yo ya puedo saber qué respuesta motora tiene, ¿sí? Y con preguntarle, ¿cómo te llamás? Levantame un brazo o abrime los ojos, ya tengo estadificado qué grado de alteración en la conciencia tiene. Es una escala muy, muy importante, tan importante que cuando esta escala da por debajo de 8, ese paciente nos obliga a nosotros a intubarlo, a ponerle un tubo orotraqueal, ¿sí?, y conectarle un respirador, porque cuando está por debajo de 8, no tiene conciencia para manejar las secreciones y puede aspirarse. Entonces, preventivamente, hasta que sepamos cuánto tiene de daño cerebral, que con eso lo vamos a saber cuando lo llevamos a la sala de tomografía y demás, hasta que sepamos eso, si esta evaluación, que es la escala de Glasgow, nos dio que repito, la hicimos diciéndole, hola, ¿cómo te llamas? Levantame un brazo, abrime los ojos. Con esas 3 cosas, si nos dio por debajo de 8, lo entubamos. Bueno, ese es el principal elemento con el que los clínicos evaluamos la conciencia. Vi que ya me dio el aviso. Bueno, un dibujito. Hay otras escalas, vamos a ir pasándola rápido para que no se nos haga larguísima la clase, ¿sí? Esta escala es una escala de Ramsay que la usan mucho los anestesistas para evaluar el paciente que vuelve después de una anestesia, ¿sí? Y se empieza a evaluar al revés, ¿sí?, porque el paciente que vuelve de una anestesia está totalmente dormido. Ese es el nivel 6. Y tiene estas cosas, ausencia de respuesta, los ruidos, etc. A medida que va pasando el tiempo, se va despertando hasta que llega a un estado así de ansiedad, agitación, se encuentra un poco inquieto, que es como todos los que alguna vez nos vimos sometidos a una anestesia, nos despertamos. Aunque no lo recordemos bien, porque es un momento, ese es el mejor momento para evaluar la conciencia, si tienen la posibilidad, ojalá que no, en los próximos tiempos de tener que presenciar el despertar de algún paciente, de algún familiar, algún conocido o alguien que esté despertándose de alguna anestesia, es el mejor momento para ir evaluando todas estas etapas que fuimos viendo. Otra escala, como digo, es la de Ramsay, ¿sí? Bueno,
Otra escala es la de Stewart, ¿sí? Habla de la conciencia y también califica con números el estado de conciencia, el sistema respiratorio y el sistema muscular. Otra escala que tiene un ítem para evaluar conciencia, pero en realidad se usa para otra cosa, se usa más para el pensamiento, para la inteligencia, que ustedes la habrán visto en otras áreas, ¿sí? Es el Mini-Mental Test. Hay varias versiones del Mini-Mental Test. Bueno, todas las versiones incluyen un apartado para el estudio de la conciencia. En realidad, si la conciencia está alterada, seguramente el resto de las preguntas las vayan a hacer erradas, pero puntualmente se toma un tiempito para evaluar la conciencia. Hay otra escala que es la escala canadiense, se usa más en pediatría, ¿sí? Esta escala es para los que tienen problemas de alteraciones encefalopáticas, ¿sí? Que tienen que ver con trastornos en el hígado. No sé si alguno conoció algún paciente con cirrosis. En los últimos estadios generan alteraciones en el estado de conciencia. ¿Sí? Los pacientes, primero ya cuando tenés problemas con el alcohol, que es lo que te lleva a la cirrosis, vas manifestando trastornos en la conducta, en el pensamiento, en la inteligencia y demás. Pero no solo el alcohol lleva a la cirrosis. Hay lamentablemente muchos pacientes que llegan a cirrosis por enfermedades que no tienen y nunca tomaron en su vida una gota de alcohol. Por ejemplo, una hepatitis C fulminante, una hepatitis B o cualquiera de las hepatitis, por ejemplo, una cirrosis biliar primaria, hay distintas patologías. Estos pacientes, cuando tienen un grado de cirrosis avanzada, presentan distintos grados de alteraciones en la conciencia y bueno, se evalúan en grado del 1 al 4, siendo el 4 el más profundo. Pero todos terminan, fíjense, en coma. Bueno, repetimos para que nos quede a todos claro qué es la conciencia, ¿sí? Es el conocimiento simultáneo que yo tengo de mí mismo y del mundo que me rodea en un momento determinado, en una unidad de tiempo. Las tres cosas tienen que darse. Conocerme yo, conocer el mundo que me rodea y hacerlo en este momento. Bien. Y lo que tenemos que recordar es que las alteraciones de la conciencia comprenden 3 grados. ¿Sí? El estrechamiento anormal, el entorpecimiento y el anublamiento. Y que a su vez el anublamiento está subdividido en el estado niroide, en la embriaguez, el estado crepuscular, el delirio, la alucinosis aguda y la confusión mental. Todos estos, todos grados crecientes de anublamiento, siendo el estado niroide, Oniris era el dios del sueño, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con oniroide tiene que ver con el sueño. Es un estado de somnolencia el estado oniroide. Decía, este es el grado más leve y este es el grado de confusión mental, el grado más profundo de anublamiento. Bueno, esta clasificación, ¿sí? Y las características básicas del estrechamiento anormal, del entorpecimiento y del anublamiento es lo que tenemos que recordar, y lo único que vamos a focalizar en esta clase es en hablando un poquito más de delirio, sabiendo que volvemos a ver delirio cuando vamos a tener una clase especial donde vamos a hablar de delirio y alucinaciones. Y vamos a ver la diferencia entre alucinación, ilusión y delirio. Bueno, ¿qué es el delirio? Y con esto terminamos. Para los que están cansados, 2 minutitos más les pido. ¿Sí? El delirio entonces es un estado mental que causa obviamente confusión, desorientación y el paciente no puede pensar con claridad. Se caracteriza, si tenemos que decir una característica fundamental del delirio, es el desorden en el pensamiento. En el pensamiento. Lo ponemos en conciencia porque dentro de los estados de anublamiento está el delirio. Entonces, y como es
en algún momento englobó toda una patología el delirio. En realidad, hoy se considera un síntoma más que una patología en sí. Es un síntoma de alguna cosa. Por ejemplo, el delirio secundario al consumo de alcohol, ya que dimos el ejemplo, el delirio secundario al consumo de algún tipo de droga, ¿sí? O el delirio secundario a un traumatismo de cráneo. Todos esos, y muchos más, generan delirio. Ahora fíjense la variabilidad de causas que tenemos. Y en todos esos hay alteración de la conciencia. Bien, entonces decía que el delirio es el estado mental que causa confusión, desorientación, y el paciente no puede pensar y recordar con claridad. Suele comenzar de repente, es agudo el delirio, y a menudo es temporal, dura un tiempo y se va, y a menudo es tratable. ¿Sí? ¿Cuándo es tratable? Cuando el delirio es causado por una enfermedad psicológica, tiene la mayoría de las veces causas, tratamiento. Ahora, cuando el delirio, por ejemplo, es causado por una causa tóxica, mientras yo no saque el tóxico que lo genera, el delirio va a continuar. Entonces, difícilmente pueda tratar el delirio si no saco lo que lo está generando. Cuando el delirio es causado por una causa traumática, lo mismo. Si yo no resuelvo la inflamación que me quedó en mi corteza cerebral por el accidente de tránsito que tuve, difícilmente pueda cesar ese delirio. El delirio va pasando a medida que vayan pasando los días, ¿sí? Y la inflamación de mi corteza cerebral vaya disminuyendo, yo vaya mejorando el cuadro traumático y el delirio va a desaparecer.